días están por venir. Así es de que en este momento, pues, lo dejamos, señor John, y bienvenido nuevamente. Solo me confirma, como la hora no es la misma del inicio, siempre como 30, 40 minutos, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ok. Voy a apagar la cámara porque me pidieron para poder presentar, compartir pantalla en este momento. Primero, muchísimas gracias a la UNES y a la Universidad Técnica Latinoamericana por invitarme a este diplomado. Eh, Mi nombre es Jean-Baptiste Boudou, o Juan Bautista. Primero, antes que todo, quiero felicitar a todas las mujeres presentes hoy en esta actividad, todas las que van a ver los videos posterior para el Día Internacional de la Mujer. Simplemente creo que un momento esencial para recordar. Todos los días sabemos muy bien que debe ser un día para las mujeres, pero hoy es un día para recordar toda la lucha, para poder avanzar y para poder recordar lo importante que es para la humanidad y que la necesidad de luchar por un mundo más equitativo, con un acceso en paridad para un mundo sin violencia y poder escuchar cada uno desde su perspectiva, desde su ámbito, desde su conocimiento y reconocer la capacidad de cada uno y la importancia y la necesidad de luchar por un mundo más libre. Entonces, primero voy a presentar un poco de dónde vengo, de cuál organización. Entonces, solo para avisarle, voy a ir a veces un poco adelante, atrás. Eh, Tenemos en este momento la posibilidad de hablar de que soy parte de una red que se llama Climate Action Network. Yo trabajo para el no regional, pero vamos a verlo después. Pero, ¿qué es CAN? CAN es la red más grande de defensores del medio ambiente que trabaja desde 1992 en, en el seguimiento de las negociaciones de la UNFCCC y ver un poco todo estos detalles. Y hay más de 1.800 organizaciones miembros, 130 en 130 países y hay 22 no regionales. Nosotros a nivel de latinoamericanos, donde estamos, ahí le pongo un poco el mapa. Digamos, estamos bien representados en Centroamérica. Hay vinculación pues con la UNES que es también parte del Foro Centroamérica Vulnerable. En cual, digamos, hay plataformas de sociedad civil organizada en distintos países donde, por ejemplo, desde los territorios se va buscando, digamos, unos posicionamientos que vamos a aportar para los espacios como la COP, como todo lo que se ve a través de las negociaciones internacionales. Pero no solo estamos en Centroamérica, estamos en Brasil, hay también organizaciones internacionales, regionales, en una diversidad. Es muy importante, muy impresionante también ver desde nuestra membresía la diversidad de situaciones en cual estamos, porque aunque muchas veces hablamos español, tenemos también las distintas particularidades de la región hacen que somos bastante variados y diferentes. Entonces tenemos que también a enfrentar el reto de hablar de una sola voz. ¿Qué es lo que a mí me solicitaron? Hablar de las negociaciones climáticas, dónde estamos y para dónde vamos. Hablar de un tema sobre mitigación, adaptación, pérdidas y daño, mercado de carbono, los avances y retrocesos y desafíos. Entonces agradezco. Lo que voy a hacer
voy a tratar de fijarme una meta, un objetivo de brindar información necesaria al cierre de la COP y para preparar la SB 60. Voy a explicar algunos términos poco a poco, repasar toda esta información y en cuanto a y dar toda la información para tener una preparación en términos de entendimiento del espacio y de las temáticas, incluido una visión prospectiva. Me estaba diciendo en la introducción que la persona antes que mí había hecho una reseña de las negociaciones internacionales. A mí me habían también dicho que podía retomar algunos elementos, dar mi perspectiva desde sociedad civil y explicar un poco cuál ha sido la visión, cómo funciona o cuál es mi percepción. Entonces, posiblemente vamos a escuchar nuevamente algunos elementos, pero posiblemente también vamos a ir más rápido. ¿Okay? Más, no quiero entrar en materia sin recordar algunos elementos, porque digamos que cuál es nuestra situación. Es nuestra situación de estar frente a una crisis muy grave que está producida por el hombre y en particular se conoce cuáles son los países más emisores. Sabemos que el problema son las emisiones de gases de efectos invernadero que tienen una repercusión sobre el calentamiento global. Vemos que en años anteriores y desde hace menos de 50, 70 años, entonces vemos un aumento de las, de las temperaturas que están incrementando de manera muy importante. Y hay que luchar para no enfrentarse a una situación. Siempre a mí me ha marcado, digamos, la imagen de decir, pues, si una persona tiene 37 grados de temperatura en su cuerpo, si le suben 2 grados, ya se pone a 39 y ya uno se siente mal. Y es lo que no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener conciencia también de la urgencia. Y es uno de los problemas que tenemos. Y eso se ha venido dando en el tiempo, pero no con la respuesta que se amerita. Entonces, voy a repasar un poco desde mi perspectiva, digamos, cómo es los avances, digamos, en lo que es la COP. Es decir, entender que, digamos, que desde 1972 hubo una primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, luego en 79 una primera conferencia mundial sobre el clima, para llegar en 92 en la cumbre de Río, donde se estableció 3 conferencias, la sobre el cambio climático, la sobre desertificaciones o una sobre biodiversidad. En 94 se crea la CMNUCC o UNFCCC, que conocemos, que son que la Convención Marco sobre Cambio Climático, y cada año se hace algunas COP. La COP ya me imagino que ya le explicaron, le voy a ver un poco más en detalle. En una primera fase se ha tratado de trabajar alrededor de algunas posibilidades de ponerse de acuerdo sobre reducción a través de lo que se llamaba el Protocolo de Kioto, que fue firmado en 1997. También tomar en cuenta que una de las comas para el sentido de sociedad civil más importante fue Copenhague, donde en 2009, en la COP15, entonces, digamos, hubo todo un movimiento social para poner presión, pero digamos que de repente, digamos, los países también, digamos, empezaron se siguió, digamos, una situación, se armó una situación donde se vio bastante tensión y después de eso se tuvo que ver a un nuevo mecanismo a través del Acuerdo de París para poder, digamos, enfrentar y dar una respuesta que sea más eficiente, porque el protocolo de Kioto, digamos, no ha dado, digamos, los resultados, en particular los mecanismos de desarrollo limpio, bueno, de carbono, que no han dado resultados. Entonces, digamos que en 2015, digamos, auspiciado por Francia en la COP21, se dio el Acuerdo de París, donde desde entonces estamos trabajando para establecer nuevos mecanismos
para poder avanzar frente a esta crisis que cada día viene más agudo y no sabemos cuánto tiempo más. Entonces va a ser el momento donde realmente vamos a sentir de manera exponencial también, digamos, las consecuencias. Ya sentimos que estamos en los momentos de impacto. Digamos, vemos algunos avances, digamos, en la COP también, pero digamos que son muy pequeños. Entonces, digamos, muy pequeños y vamos a ver esta valoración. Quería recordar, digamos, algunos elementos sobre el Acuerdo de París. Digamos, que el Acuerdo de París quería tratar de dejar el aumento de calor debajo de los 2 grados y un esfuerzo para limitarlo a 1,5. Debemos decir que también, digamos, en el Acuerdo de París había la meta de adaptación y de resiliencia de desarrollo bajo en gases de efecto invernadero y la producción de alimentos y una meta sobre el flujo financiero. También volver a recordar algunos elementos que están dentro del Acuerdo de París para hablar sobre el ciclo de la ambición, porque digamos que dentro del Acuerdo de París se trataba de ver cómo aumentar la ambición. La ambición es que cada país va a estar de forma voluntaria dando algunas contribuciones y indicar cuál es su compromiso. Y entonces, digamos que cada país tiene que preparar, comunicar, implementar. Luego presenta lo que llaman la NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, y se implementa, se revisa y luego, a cabo de un cierto tiempo, vamos a un ciclo de revisión. Entonces ahí, digamos, se puede ver, digamos, que son tiempos de 5 años, digamos que cada 5 años hay nuevas NDC y hay, digamos, un ciclo que va desde la preparación de la NDC, la implementación, lo que llaman el GST, el balance global, y ver así sucesivamente, como parte de las herramientas que son del Acuerdo de París. Son metas así en 5 años. Digamos, y ya acabamos de terminar en la COP de Dubái el primer ciclo. Hay otros elementos que también que fueron muy importantes y que a partir de las negociaciones se había puesto como un acuerdo común, digamos, la meta de tener 100.000 millones de dólares en inversión para luchar contra el cambio climático. Son 100.000 millones al año. Y entonces es importante ver esta gráfica, de ver como de 2016 a 2021, digamos, teniendo que esta meta, digamos, se va a tener que reformular en 2020. Una nueva meta va a entrar en vigor en 2025, pero desde entonces y se ha, digamos, también incluso prolongada esta meta porque no se había podido en primera instancia lograr, pero incluso ahorita en 2021 estaban en 53.000 millones y en mitigación y 24.000 millones en adaptación. Entonces, digamos que lo que se ve es que si hay un avance en lo que significa la mitigación, que al final es bajar, digamos, los gases de efecto invernadero, buscar otras alternativas. Eh, sí se ha podido conseguir financiamiento, pero faltaría una buena parte también en adaptación. Y ahí vemos, digamos, cómo es el financiamiento también, digamos. Y lo que se ve también, digamos, una de las primeras críticas que podemos ver en la actualidad, que son 49,6% no, millones en préstamo. Y al final de cuentas es la mitad, o más de la mitad en préstamo. No, pensaba que, perdón, hice un error ahí. Y ahora hay que entender una cosa para estas nuevas negociaciones que vamos avanzando en los temas, es que
esta meta de 100.000 millones, entonces se había decidido que se iba a cambiar y en 2024. Digamos, entonces significa que en la próxima COP deberíamos de buscar lo que se llama el NCQG, que es la nueva eh, meta colectiva cuantificable. Y ahí empezamos a ver algunos problemas también en la negociación, porque hay dos visiones distintas. Cada quien quiere jalar agua a su molino, como decimos. Por una parte, los países ricos quieren alinear los flujos sobre lo que llaman el artículo 2.1c del Acuerdo de París, mientras que los otros países quieren vincularlo a otro artículo que se llama artículo 9. Más que todo hay que entender que el artículo 2.1c ya nos dice los países desarrollados que quieren alinear todos los flujos, incluyendo los de la banca, del sector privado, de la filantropía, que es lo que ellos invierten en sus países para luchar contra el cambio climático, para remediar y atender la crisis climática y contabilizarlo. Mientras que los países y también decir, mira, lo que pasa es que queremos que también todos los países vienen aportando a los flujos climáticos, a los flujos de financiamiento. Es muy importante entender eso porque realmente es un problema que es muy complejo. Me imagino que también fue abordado por el compañero anterior para poder ver cómo se enfrenta, digamos, como bloque. Porque, digamos, desde Copenhague, luego, entonces, digamos, hay estos bloques de los países ricos que están, digamos, los que han causado el cambio climático con sus emisiones históricas, con lo que producen, con lo que consumen a diario. Eh, Al final de cuentas no quieren asumir sus responsabilidades. No quieren asumir su responsabilidad porque no quieren cambiar su forma de vida, no quieren cambiar su forma de consumo, no quieren algún tipo de cambio y prefieren esperar porque tal vez están en mejores condiciones. Es como cuando uno dice, mira, no voy a ir donde el doctor, no quiero atenderme porque no quiero ver la realidad de frente. Pero al final de cuentas vamos a estar en una situación también donde, oye, si está perjudicando otras economías, otros países, tiene que atender, tiene que tomar tu responsabilidad. No es normal que quieras pedir, digamos, que todos los flujos sean, digamos, alineados, que todos los países tienen que hacer mucho más esfuerzo cuando al final de cuentas tú que causaste esa situación. Por otro lado, entonces tiene los países receptores y la sociedad civil que quieren hacer a sus aportes principalmente público, que también, digamos, los países ricos deben asumir su responsabilidad, priorizar financiamiento que no genera deuda. Y entonces, digamos, están dos visiones. Y es muy difícil, digamos, porque uno va negociando con la mano sobre la billetera, sobre sus realidades, sobre la realidad de su votante para lo que toman decisiones. Entonces, ahí vamos a entrar un poco más a cómo hacer la COP, cómo es y entender que ahí enfrente a ustedes tiene una representación de los grupos de negociación. Ver que ahí arriba está G77 más China, que vamos a hablar, entender los grupos africanos. Por otro lado, a la derecha, lo que llaman el anexo 1, que son los países desarrollados. Y entonces, donde hay muchas pero entre los espacios hay de repente algunas, bueno, ahí está oposición, donde los países entonces están en bloque trabajando para poder hacer incidir en las posiciones, sabiendo también que los países del anexo 1
son los que tienen mayores recursos económicos, pues, y muchas veces con la posibilidad de ejercer una presión económica, estratégica y geopolítica mucho más. Entender que el G77 más China también, digamos que tal vez han escuchado. Al final son 134 países, se han sumado. Y hay diferentes grupos, subgrupos, que no todos son uniformes. Digamos, ahí está el AILAC, el SICA, está el ALBA, está también el MDC, donde está Bolivia. Y como puede ver aquí, en el MDC está Bolivia, Nicaragua, eh, Venezuela, digamos que también está, digamos, en el ALBA. Entonces, en un poco, pues, fuerzas de negociación, al final de cuentas, cómo pasa, también, esos son, por decirlo, todos estos países es lo que llaman la parte, son lo que ellos van a negociar texto, van a poder votar y en los espacios de la COP, que voy a describir después. Además de eso, también, digamos, para seguir presentando a algunos actores, tenemos las circunscripciones que son de los grupos de presión que han adquirido la posibilidad de ser observadores. Hay diferentes grupos como las industrias, las ONG ambientales, donde nosotros estamos como CAN, los órganos los organismos de investigación, los agricultores, los gobiernos locales, los pueblos indígenas, los trade unions, perdón, los sindicatos y la circunscripción de mujeres y género, así como los jóvenes. Entonces, cada uno tiene una posibilidad de tener palabra, lo que tiene posibilidad de hacer presión, lo que es importante, pero con un rol algo limitado. Quiero regresar sobre cómo funciona un poco la COP y la ESB, porque ustedes tal vez han escuchado, digamos, ahora qué es la COP, qué es la ESB. La ESB son los órganos subsidiarios de la COP. La COP es la conferencia de la parte que atiende la Convención sobre Cambio Climático, que está compuesto por las partes y por los observadores que pueden atender. Y al final de cuentas, eh, voy a pasar. No sé dónde se me fue la diapositiva, pero en otro momento. Cada año se reúnen una vez la COP y dos veces la ESB. Hay que entender que la ESB se reúne eh, en junio y durante la COP. ¿Sí? ¿Y qué son la ESB? Son como los órganos, los cuerpos que trabajan, digamos, los textos que se van a ser adoptados en los acuerdos. ¿Okay? Entonces, en junio se elaboran algunos textos que se van a presentar, digamos, en la COP para ser adoptados en decisiones. Y así sucesivamente, en función de, oye, por ejemplo, en 2015 se adoptó el Acuerdo de París y después se ha tratado de venir aplicando algunas decisiones y que han sido delegados según un programa que se establece, se avanza, pues se definen algunas reglas y se va, ok, ¿cuáles son estas reglas? Y entonces en la ESB uno va y se trabaja, se negocia, se aplica, se decide y se implementa. O se dice, mira, vamos a organizar algunos talleres y así se hace sucesivamente. Entonces, en la ESBI en junio se hace algunos tipos de trabajo y en la COP se sigue para poder llegar a una serie de decisiones durante la COP. Por eso que es tan importante. ¿Cómo funciona, digamos, una semana, o las 2 semanas de la COP, por decirlo así, también muy importante de entender? Que, como decía, digamos, hay algún programa que se decide alrededor de algunos temas, por ejemplo, en nuestro caso había temas sobre pérdidas y daño, el balance global, el programa de trabajo sobre transición justa, adaptación, el GGS es Global Goal on Adaptation, que es el, la meta global de adaptación, y el artículo 6, que son sobre los mecanismos
mercado de carbono. Entonces, digamos que se divide, por decirlo así, cada tema, y cada tema tiene unos grupos de trabajo donde hay, después de reuniones plenarias, van a sesiones informales, van a que luego puede ir sobre grupos más reducidos que llaman grupo de contacto y los grupos más informales que definen algunos textos, algunas que se ponen de acuerdo sobre temas muy específicos para decir, por ejemplo, en el tema de la transición justa, ok, ¿cuál es el alcance de nuestro trabajo? ¿Qué entendemos por transición justa? Digamos, hablamos de la transición justa en función de algo que está muy vinculado a las condiciones de trabajo o es algo que va mucho más allá. Entonces, digamos, siempre ahí hay también negociación para llegar en una semana, al final de la segunda semana, con una serie de textos que se pasa a la presidencia y en cual la presidencia te tiene que negociar con los distintos países para ver cuáles son los acuerdos que se toman para hacer algo como el Acuerdo de París, para hacer algo como el Pacto de Glasgow, para hacer, digamos, las decisiones de Sharm el Sheikh o la que hemos tenido en Dubái. Y el rol de sociedad civil en eso es que ya es ir atrás de los negociadores, ir atrás de las posiciones de los textos, incidir, mandar cartas, digamos, elevar la voz, hacer conciencia de cuáles son las cosas que no podemos aceptar y así sucesivamente. Bueno, ahí para entrar bastante en detalle ahora sobre la COP. Entonces, ¿qué es el contexto de la COP 28? La COP 28 entonces fue una COP que está en una COP petrolera, ya lo hemos de seguro que lo han escuchado, que en un país productor de petróleo, que el presidente de la COP fue ejecutivo de la empresa más grande de los Emiratos Árabes en términos de producción petrolera, que también fue una COP de mucha afluencia y difícil participación, porque al final de cuentas, si hubo 80.000 participantes, de repente, digamos, también, y si se puede imaginar que si eso aquí arriba, en el dibujo donde dice Blue Zone, puede ver una zona que se llama B1 en azul. Y si uno iba a los edificios en B6, donde está a mano derecha, en la esquina derecha, abajo, entonces se podía tomar como 15 minutos. Entonces, si uno tiene una reunión por un lado o después para otro lado, eso pierde tiempo. Pierde, digamos, uno después había tantos eventos, tantas cosas que se pierde. También fue difícil porque, digamos que uno solicita como sociedad civil poder observar, pero ¿a quién se le privilegia, digamos, el acceso? A grandes corporaciones. Ahí donde estamos viendo, hubo escándalo conocido, reconocido, que Uruguay estaba organizando, digamos, negocios en eso, aprovechando estos espacios y también, digamos, que de repente, pero luego de eso, en esta misma sentido, digamos, estaba la agenda de la COP, que también que estaba esperada. Digamos, durante esta COP, ¿de qué deberíamos de hablar? Del GST, que es el balance global. Se esperaba una decisión y orientaciones para el nuevo ciclo de NDC. Una salida de combustibles fósiles, eso de la perspectiva de sociedad civil. Una operativización del fondo de pérdidas y daño. Y avances sobre el GGE, que son la meta global de adaptación, y sobre el artículo 6. Ahí le pongo también para que en otro momento, cuando se le comparte la agenda, puede ver cómo está estructurado la semana, digamos, con la semana de apertura, algunos diálogos de alto nivel, luego hay mucho más actividades al final, pero esos son las de mayor relevancia, donde se estaba viendo la respuesta para luego terminar, digamos, segmentos de alto nivel y negociaciones en los 3 últimos días. Lo que hay que saber es que, digamos, que ahí fue un poco especial la organización porque, digamos, que no era, digamos, cortado en 2 semanas exactamente, sino que fue
una primera semana que iba hasta el jueves de la semana siguiente y luego una segunda semana un poco corta. También lo que hay que saber que si usted va a una COP es muy probable que se extienda un día más, porque en las últimas negociaciones. Toda la primera semana es el tiempo que llaman de la ESB, entonces se busca cómo avanzar texto. Si ya no hay consenso, se pasa a la presidencia y la presidencia hace el trabajo de negociar juntos para hacer una. La decisión de la COP. eh, aquí me gusta estas fotos y también digamos, ahí puede ver que hay el enlace a la decisión. Eso es el documento de decisión en español, digamos, del GST, porque digamos que hay un montón de decisiones, pero realmente siempre hay una que prefigura que es más importante y donde hay mucho contenido. Ver también cómo fue impresionante la habilidad también de la presidencia. Uno le puede retorcar y reclamar eh, por su, porque no es un actuar que está para el bien común, sino para sirve a algunos intereses, pero hay que reconocer la habilidad que ha tenido, digamos, los Emiratos para lograr decisiones que les sirve también a ellos. Entonces, pero realmente, digamos, voy a ir un poco encima de las decisiones y en particular, digamos, a atender un poco qué es lo que se ha visto en términos de GST, paquete de energía, energía renovable. Porque lo que hay que saber es que, digamos, que cuando negociaron, digamos, el texto de la COP, en esta COP, entonces trataron de ver cómo el GST, digamos, el balance global era la parte más importante, fue de ver cómo podía estar haciendo, digamos, recomendaciones de manera global en distintos ámbitos, digamos, y hacer algunos avances. En este sentido, digamos, se puede valorar, digamos, de positivo de forma global el avance, pero realmente son avances pequeños con respecto a lo que podíamos hacer. Es como cuando si vos vas a estar tomando pastillas, vos vas a estar, digamos, bajando un poco la fiebre, pero no está curando. Y no está, digamos, está en la buena dirección, pero tampoco no es que está atendiendo a como debería de ser. Entonces, el resultado del GST apunta a la transición justa, en línea con el 1.5 y a la reducción del 43% a 2030. Hay algunos, está marcado el fin de, dice que está marcando el fin de la era de combustibles fósiles y un freno en la reversión de la deforestación para 2030. Pero realmente en un texto que es muy débil, que es débil, digamos que, y que no da satisfacción. Y la verdad que yo creo que en una cierta forma nunca dará satisfacción a la sociedad civil, porque la sociedad civil, su rol realmente es estar, digamos, diciendo, teniendo siempre una visión crítica sobre estos textos. Pero realmente para el bien común que consideramos, deberíamos de avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, entonces, aquí a la derecha, donde está escrito 28D, es el texto que se puede ver de las negociaciones. En el párrafo 28, que es uno de los más debatidos ella, hablado, se habla, digamos, oye, pues, está bien, digamos, reconoce además de la necesidad que, que se reduzca en una forma acusada y rápida y sostenida las emisiones de gases de efectos invernadero de conformidad con las trayectorias que se limitan al calentamiento a 1.5. Fantástico. Pide a la parte que contribuyan a los siguientes esfuerzos mundiales. Muy bien. De modo que determine a nivel nacional teniendo en cuenta el acuerdo de paz. Perfecto. Pero ahí después, digamos, estaríamos la cola, que digamos que de repente nos deja en una situación donde hay crítica y sus diferentes circunstancias, trayectorias y enfoques nacionales. ¿Qué significa? Que ahí cada quien va a poder estar poniendo, digamos, una,
un freno a cómo se debería de hacer las cosas. Y también, digamos, después en el párrafo 2 de este mismo punto dice, llevar a cabo una transición que deja atrás los combustibles fósiles. Es un lenguaje que no está claro, que siempre se puede interpretar qué significa dejar atrás. Bajar hasta de 30%, eliminar completamente. Y luego hay otros elementos muy, muy tristes, diría yo, que donde te deja, digamos, para poder mitigar y poder hacer algunas soluciones como la energía nuclear o la captura de carbono. La captura de carbono es tecnológica sumamente cara, con poco efectividad y, y entonces digamos que vos, pero queríamos que te permite invertir y decir, sí, estamos haciéndolo o de esta manera. Sí, hay algunos también cosas positivas que no se pueden negar, como a tener más el tipo de emisión del metano. Usted sabe que el metano, me imagino que ya han tenido, digamos, clases sobre la parte científica, que es un gas mucho más importante a nivel de gases de efecto invernadero. Su duración de vida es menos larga, pero es mucho más. Sobre lo que es la adaptación, el balance que estamos viendo que se adoptó metas cuantitativas y cualitativas, se logró una aprobación del marco del GDE, pero y con algunas metas sectoriales, pero no hay un compromiso financiero claro. De hecho, digamos, todo lo que es la parte financiera se tendría que ver en la parte de la COP29 que viene. Y es una de las recomendaciones que tenemos que tener y tener en cuenta que tenemos que estar muy fuerte en cómo vamos a atender esta COP también para poder, digamos, tener una meta clara sobre financiamiento, porque de nada nos sirve estar hablando de un marco sobre adaptación si no hay recursos para poder hacerlo. Luego, sobre pérdidas y daños, fue uno de los primeros temas que salió donde luego de una discusión donde en Glasgow se dijo que se tenía que atender este tema. En Sharm el Sheikh se acordó que se iba a hacer un fondo y que había 4 talleres durante el año para ver cómo hacer atender y operativizar el fondo. Al final de cuentas, eh, los resultados no fueron lo esperado por sociedad civil. Eh, la COP decidió entregar el fondo de pérdidas y daño al Banco Mundial por un plazo, creo que hasta de 4 años, pero en un tiempo como para, oye, vamos a ver cómo podemos hacer que lo pueda operativizar y lograrlo. Entonces, hay alguna promesa de 792 millones de dólares cuando la solicitud y las necesidades son mucho más altas. Y entonces, y ahí me parece muy interesante, digamos que esos son los 700 millones de cual hablamos y son los excedentes de las compañías petroleras. Y no estamos hablando de cuáles son las necesidades que se está hablando, porque en financiamiento se habla de cuáles son las necesidades que tenemos. Estamos hablando que para financiar la CNS se necesita 5,9 billones de dólares. ¿Ok? Y entre los cuales, entre 215 mil y 387 mil millones anuales para adaptación. Y así son y eso fueron los 14 millones que se acordaron para el nuevos financiamientos de anuncio de contribuciones de parte de los estados. Entonces, y ahí es realmente donde necesitamos estar también poniendo presión sobre nuestro gobierno de presión.
para exigir estos avances. Sobre el mercado de carbono, decir que no hubo decisión, digamos, desde el Acuerdo de París se está viendo, digamos, que hay diferentes mecanismos, pero estos mecanismos todavía no tienen regla. De repente se hubo propuesta, pero no se logró acuerdo. Desde sociedad civil, realmente la gente dice, sí, estamos contentos que no hubo acuerdo, porque mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo. Y a la par de eso, también en otros temas hay declaraciones que están al margen de la COP, que es sobre algunos temas como agricultura, y donde hay una voluntad de trabajar e incluir, por ejemplo, la agricultura en la NDC, de hacer un mayor énfasis en estos elementos. Luego, para la próxima ESBI, que es la ESBI 60, que va a ser en junio, entonces hay temas de financiamiento que de seguro que se va a trabajar. Un inicio de proceso post-GST, los artículos 6, que son los mercados de carbono, en cuál van a trabajarse, y preparaciones de tareas sobre transición justa. También lo que hay que entender, no sé si hay personas que trabajan sobre el tema de océano, pero que muchas veces son en las sesiones de junio que se trata de los temas de océano. Perspectiva para la COP29 y COP30. Estamos ya en un ciclo donde en la COP30 vamos a tener que los países tienen que preparar nuevos temas de nuevas NDC con disfunciones carbono, y de seguro que por la especificidad de Brasil vamos a tener muchos temas como vinculado a Amazonía y ecosistema. Para la COP29, que es un paso entre los dos, pero ahí está, digamos, no sé si algunos tal vez se acuerdan de esta película con Tom Cruise, donde le hacen cantar Show Me the Money, donde está el dinero, y realmente, digamos, en 2024 tenemos esta necesidad de definir la meta que se va a aplicar a partir de 2025. Y ya no van a ser 100.000 millones de dólares anuales, sino que se tiene que definir una nueva meta con una descripción específica y también ver que también tanto en la COP de Azerbaiyán como en Brasil, digamos, vamos a estar en COPs como en Dubái, donde la, la influencia de las corporaciones, y en particular de la industria petrolera, es importante. Digamos, y también de ver la vinculación con algunos países. Entonces, por terminar, entonces voy a estar dando algunas pistas de reflexión sobre algunos elementos. Primero, que para mí, y lo de sociedad civil, siempre tomar en cuenta que al final el cambio climático es un problema sistémico donde el consumo energético y la generación de emisiones es desigual. Digamos, mucho más emisiones en el norte, en China, en Europa, y donde, digamos, países como El Salvador, como Centroamérica, no emiten mucho, pero reciben los impactos. No hay que seguir luchando para que nos reconozcan nuestra vulnerabilidad, digamos, para que los que hacen el daño pague. Digamos, hay principios de responsabilidad común pero diferenciada, que hay que seguir luchando por ella, aunque se está disminuyendo. No hay voluntad política mientras los que votan no presionan a sus electos, entienden, de forma general. Mientras, digamos, no vamos a tener una presión, por ejemplo, en los Estados Unidos, para que haya algún que no se ha tomado en cuenta de manera muy serio el problema del cambio climático. No va a haber cambio. Importancia de abrir nuevo frente de incidencia. Ahí vamos a orientarnos también, digamos, a entender que, digamos, que vemos desde sociedad civil que los espacios de negociación en la UNFCCC
no son espacios fructíferos, pero tampoco no lo podemos dejar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Incidir a nivel local, subregional, digamos, ir a las semanas climáticas, pedir que sean espacios donde se pueda tomar decisiones, espacios nacionales, espacios locales, donde podemos realmente incidir, digamos, invertir tiempo y recursos en el litigio climático, ir a la CIJ. Yo creo que la exposición que metí va sobre este tema. Entender que la importancia de los procesos de negociación, también de acuerdos comerciales pueden tener mucha influencia en tener el impacto de la geopolítica, por ejemplo, el deshielo del norte del globo. Entonces, digamos, si con el calentamiento global se abre una nueva ruta que permite el pase de barcos en el norte, también eso genera que los países no quieren, digamos, no quieren luchar contra el cambio climático. Algunas soluciones, incluyendo supuestamente buenas, provocan, digamos, también cosas negativas. Digamos, promueven el desarrollo de la industria de los carros eléctricos en Europa, pero ¿de dónde viene la, la batería? Chile, Bolivia, donde se extrae el litio para la batería. Es muy difícil. Y también lo último, yo creo que es muy difícil de prever el aceleramiento del cambio climático y su consecuencia, pero es urgente. En el sentido que sabemos que ya viene, sabemos que va a ser rápido y que va a ser exponencial, pero realmente el momento que vamos a tener una crisis mucho más fuerte, no se sabe exactamente, pero digamos que también digamos, un problema que ya lo tenemos a la puerta, creo yo. Que no 2030, 2050 ya hay poquito todavía, la mayor parte de nosotros vamos a estar todavía bien. Y entonces hay que entenderlo y realmente poner presión sobre la- los, las personas que elegimos para poder, digamos, llevar estos temas. Eh, Bueno, voy concluyendo, digamos, haciendo una invitación también a una charla de post-COP28 que tenemos. Hay un ciclo. En la diapositiva que sigue también van a poder ver los primeros, el vínculo al link. Aquí puede inscribirse y luego una bibliografía, algunos elementos ahí donde va a poder buscar. Aquí en el link de YouTube de Climate Action Network va a poder tener acceso a las charlas de debate sobre los temas de POSCOP. Aquí es un documento muy interesante de preparación de negociadores para la COP que ha sido hecho por el gobierno de Guatemala. Aquí un reporte de Canla al final de la COP y nuestra página web, nuestra página de Twitter X. Aquí están, digamos, nuestras redes sociales si tienen más información. Nuevamente para agradecer y terminar, feliz Internacional de la Mujer. Muchas gracias por dejarme presentar. Es un honor y un orgullo de poder apoyar a la UNES. Espero que haya sido claro. Muchas gracias. Abierto a cualquier pregunta. Estimado John, muchas gracias. Ha sido súper clara su presentación y creo que definitivamente se complementa con la presentación del magistrado. Eh, no podríamos tener a una persona más empapada en el tema que John. Así es que agradecida, John, y vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. Así es de que ya tenemos, por favor, quien de las personas que quieran preguntar. Vamos a ver, preguntas. Aprovechemos a John. Preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Nidia. Gracias por compartir
esos conocimientos y esa información. Mi consulta va en el sentido que desde países pequeños como es El Salvador, en las reflexiones que hace, ¿qué reflexiones podemos comentar respecto a cómo estos países pequeños pueden incidir en estos espacios internacionales de negociación? John, tiene apagado su micrófono, creo. Ok, perdón. No sé si quiere hacer varias preguntas o voy uno por uno. Eh, pero bien, Siga, sí. voy a contestar entonces. Eh, para poder dar respuesta al tema, digamos, de El Salvador, digamos, eh, hay que entender que, como decía, digamos, El Salvador no actúa de manera sola ya trabaja en alianza. Esta parte de AELA, que es parte de G77. Y si nos posicionamos desde social civil, yo creo que hay que pedir a a la persona que elegimos, entonces, mayor importancia, digamos, y que se eleve la voz, o sea, sobre esta exigencia, digamos, de que estos espacios puedan ser eh, espacios donde realmente haya negociación, digamos. Sabemos que va a ser muy difícil, pero no es algo que no podemos dejar de hacer. Solicitar que los que están en el norte, entonces, pueden pagar y aportar. Pero eso es desde la sociedad civil sobre los parlamentarios que elegimos o todo eso, para que ellos puedan, digamos, influir sobre los equipos que ellos tienen que llevar el discurso. Eh, Eso es bien importante, entender que, digamos, desde nosotros, cuál es el poder que tenemos es nuestro voto y solicitar mayor contribución de parte de nuestro país. Los países como también, digamos, El Salvador, entonces sí, tienen que estar exigiendo, digamos, los países del norte, lo que es difícil y después entrar como ahí donde lo mencioné también, es que cuando van a negociar acuerdos comerciales, entonces de repente mm, en off le dicen, mira, no me vayan a estar exigiendo un tanto, digamos, si yo te estoy ayudando económicamente para algunas cosas, entonces, digamos, de repente no quieren empujar en otra cosa, pero realmente es empujar estos temas, me parece muy importante, digamos, desde sociedad civil, para que haya más exigencia, digamos, hacia los países del norte, y también, digamos, hay que prepararse, creo, para sistema de alimentación más resiliente, empoderar a la comunidad para hacer frente. También entender que, digamos, que en un futuro vamos a tener más problemas, digamos, también la migración, pues sabemos que siempre, por ejemplo, en el caso de El Salvador, siempre hubo inmigración, pero digamos que también si hay más problemas de cambio climático, por ejemplo, en otros países, puede ser que hay flujo hacia positivo, hacia El Salvador, y presión sobre los recursos, digamos, inmigración, tanto de un lado como del otro. Entonces, los problemas migratorios también hay que saber prepararse y enfrentarlo. Va a haber cambios, digamos, a nivel de salud, digamos, y hay que ir recopilando también cosas sobre conocimientos ancestrales, ah, hay distintos niveles, entonces, tanto a nivel internacional, que eso es parte de las delegaciones, y exigirle a nuestro gobierno eh, mayor eficacia, y también de nosotros de prepararnos, de cambiar nuestros hábitos, pero también, digamos, de repente es no incoherente, digamos,
Veamos que sabemos que una muy pequeña parte de la población es la que emite, o lo que usan, digamos, jet privado, o lo que nosotros, los comunes de los mortales, no tenemos acceso a estas cosas, pero realmente tenemos que buscar como ciclos de producción que sean más cerca y no perjudicar el medio ambiente. Porque también hay que entender que vamos a estar produciendo paneles solares, es decir, vamos a meter paneles solares, pero digamos, eh, por decirlo así, había una explicación. O sea, tenemos que ver de dónde compramos estos paneles solares, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero necesitamos para traer estos paneles que supuestamente nos va a ayudar a ahorrar por otro lado. Pero realmente hay que buscar, por eso que hay que estar haciendo cambios decíamos, de paradigma, digamos, de modelo de consumo, es economía circular. Todas las cosas que ya hace la UNES, de poder seguirla haciendo para poder prepararse y enfrentar las consecuencias. Eso. Gracias, John. ¿Alguna otra pregunta? Carolina. Hola, John. Yo más que todo quisiera saber por qué tendríamos que continuar confiando en la conferencia de las partes. Precisamente porque en territorio o acá en El Salvador no se sienten ninguno de los cambios que se aprueban, ¿verdad? Incluso el magistrado Lizama hablaba que la última COP no era vinculante legalmente. Entonces, ¿de qué sirve continuar con este tipo de estrategias globales que no hacen que los gobiernos asuman responsabilidades directas que se sientan en la población? Gracias, Carolina. John. Sí, no sé si el punto es desconfiar, porque yo no tengo mucha esperanza, por ejemplo, en estos procesos. Estamos claros que estamos en unos procesos que ya están viciados, que muy probablemente no va a tener mucho impacto, digamos que muy probablemente cuando se va a empezar a mover es cuando la situación ya va a estar demasiado tarde. Pero existe estos espacios. Y si no atendemos estos espacios, tampoco vamos a poder tener hay que aprovechar y tratar en cualquier espacio que vamos a tener, pero realmente tal vez es cambiar la narrativa que vamos a tener para poder decir, digamos, con mucho, mira, ya basta y necesitamos que se cambie la forma de atender las COP para no estar, digamos, en un discurso que nuestra solución es tal, no, que, digamos, sabemos y necesitamos ya que haya decisiones concretas en estos espacios, un discurso tal vez mucho más firme. Pero si no vas a la COP, también, digamos, si no atiendes estas reuniones, es la puerta abierta a más mecanismos que va en contra de lo que quieres, en mi sentido. Gracias. Gracias, John. Bueno, damos por finalizado esta intervención. Agradecida, John, nuevamente de su participación. Realmente creo de que tenemos pocas oportunidades de conocer esta temática a nivel de procesos formativos. Quizá, me atrevo a decir, una de las primeras de los primeros encuentros que tenemos. No es una información también, es una información densa, pero que